Hola, bienvenidos a todos a un video más. Hoy vamos a hablar de los 10 errores en los que podemos cometer a la hora de educar a nuestros hijos, ¿de acuerdo? Antes de empezar, me gustaría dar las gracias a los que os habéis suscrito a mi canal. Me hace muchísima ilusión y me empuja y me anima a seguir subiendo vídeos, intentando mejorar los vídeos y manteniendo un contenido que sea de vuestro interés. Así que muchísimas gracias. Y a los que me estáis viendo, si queréis suscribiros, ese canal trata de crianza respetuosa, de educación de nuestros hijos, basadas en las herramientas y en las estrategias educativas de disciplina positiva. Yo soy Alessandra, soy pedagoga y soy educadora de disciplina positiva para padres. Y aquí en el comentario destacado de abajo os dejaré mi correo por si queréis tener información sobre los talleres de disciplina positiva para padres presenciales que hago aquí en Valencia, o si no soy de aquí, si queréis tener información sobre las otras maneras de conocer, de entrar de lleno en ese mundo de disciplina positiva y de dibujar juntos otro modelo de crianza, ¿de acuerdo? Entonces nada, pasamos a esta lista, me lo he apuntado para que no se me olvide ninguna, a esta lista de trampas educativas, de errores en los que podemos caer totalmente de buena fe a la hora de educar a nuestros hijos, de intervenir, de hacer una intervención educativa frente, por ejemplo, a una conducta que nos parece inadecuada, ¿de acuerdo? Empezamos. El número uno es dar por hecho que nuestros hijos sepan cómo tienen que portarse y lo que nos esperamos de ellos. Muchísimas veces nosotros tenemos claras algunas normas compartidas o lo que nosotros nos esperamos de nosotros mismos y damos por hecho que también nuestros hijos tengan claro cuál va a ser su comportamiento y sobre todo cuál va a ser el comportamiento que nosotros deseamos que tengan. Por ejemplo, frente a una primera salida al cine o a un teatro de una obra infantil, el hecho que nuestro hijo se suba de pie en el sillón o empiece a chillar cuando empieza el espectáculo nos parece una conducta inadecuada. Sin embargo, muchas veces no hemos caído en contarle antes de ir qué va a ser lo que vamos a hacer, qué es lo que se espera que hagamos, cómo nos espera que nos comportemos y cómo podemos comportarnos para que esa experiencia sea aprovechable y podamos repetirla, ¿de acuerdo? Entonces no pensar siempre que ellos sepan lo que nos esperamos de ellos. Y aunque se lo hayamos dicho alguna vez, si hay algunos sitios un poquito más conflictivos, por ejemplo el supermercado, no está de más repetirlo, hacer como que te lo recuerdo por si se ha olvidado que el supermercado no es un sitio donde hacer la croqueta, que más rápidamente y más tranquilamente hagamos la compra, más tiempo tendremos para bajar al parque o para llegar a casa, guardar la compra y jugar en esa línea, ¿de acuerdo? Entonces ese es el primer error, dar por hecho que ellos sepan lo que nos esperamos de ellos. Segundo error, amenazar y no cumplir las amenazas. Esos son dos errores en uno. Amenazar a nuestros hijos ya de por sí es un error. Os recuerdo lo que hablamos en el primer vídeo de introducción a disciplina positiva que podéis ver aquí en mi canal, en el que hablábamos del respeto, que tiene que ser una condición básica de todas las relaciones entre seres humanos, sin importar la edad que tenemos. Entonces ya como a mí no me gusta que mi pareja me amenace, mi jefe me amenace, mis amigos me amenacen, mi padre me amenace, tampoco a mi hija le va a gustar y va a ser adecuado que alguien la amenace y sobre todo su madre. Entonces ya de por sí yo cogería el concepto de amenaza y ya lo tiraría a la papelera. Aún más cuando son amenazas que nunca se cumplen. Os sonará de algo esa frase que escuchamos desde siempre en los parques, que es o paras de o nos vamos a casa, o paras de ensuciarte con el barro o nos vamos a casa, o paras de hacer llorar a tu hermanito o nos vamos a casa, o paras de tirar arena o nos vamos a casa. Y luego nosotros vamos a casa cuando es la hora, que llevamos 2 horas o 3 en el parque, y estos papás y estas familias siguen ahí con o paras de tirar rojas o vamos a casa. Entonces simplemente el amenazar no llega a ningún puerto, pero que sepamos que cuando hablamos de una conducta, de una consecuencia lógica, de alguna manera, por ejemplo, nosotros
no vamos a permitir que pegues a otro niño, porque nosotros en nuestra familia, por ejemplo, no levantamos las manos. Es una norma firme en la que no vamos a abrirnos a posibilidades. Entonces, si no puedes estar tranquilamente en el parque y hoy te pasa algo por el que estás continuamente buscando al niño para empujarle, tendremos que irnos del parque. Esa es una consecuencia lógica, no es una amenaza, es decirte la norma básica para poder estar en el parque, disfrutar en el parque, que es no faltar de respeto a nadie. Entonces, no empujar o no pegar a ningún niño. Si hoy no puedes cumplir con esa norma, nos tendremos que ir a casa. Nos tendremos que ir tranquilamente, porque no es una amenaza ni va a ser un castigo. Pero esa es una consecuencia lógica. Pero la amenaza en sí no funciona, y sobre todo si nosotros le ofrecemos esa consecuencia lógica y luego no la cumplimos, vamos a perder totalmente de credibilidad. Y entonces ya al niño le entrarán hasta risas cuando le digamos o haces esto o te quito lo otro, porque sabrá que igual podemos mantener el tipo un ratito, pero que nada más nos desquicie un poquito más, vamos a ceder. Entonces, nada. Y muy pegadita a ese error de amenazar y no cumplir, o amenazar simplemente, está el castigo. Entonces, castigar una conducta inadecuada. No se puede negar que en algunas ocasiones el castigo sí que es efectivo a corto plazo, o sea, en el inmediato, bloquea o congela o para de repente una conducta inadecuada. Por ejemplo, mi hija estaba pintando con rotuladores la pared, yo le pego un grito, le quito el rotulador de la mano y la mando a su habitación. En ese caso sí que he logrado que pare de pintar la pared, pero no he logrado ni que entienda el por qué. Igual, como hablábamos al principio, nunca le he dejado claro hasta hoy que se ha puesto a pintar, que me espero de ella que pinte solo en los folios y los cuadernos, y no en las paredes, ni en los muebles, ni en los libros de la biblioteca, por ejemplo. Entonces, igual ella está ahora castigando en su habitación sin tener ni idea del por qué. Recordemos siempre que el sistema de valores y de prioridades de los niños y de los adultos es totalmente distinto. No es ni mejor ni peor, simplemente es distinto. Y en segundo lugar, lo que aunque haya logrado a corto plazo, o sea, en el inmediato, que esa conducta se haya bloqueado, no estoy trabajando y no estoy haciendo nada para evitar que esa se vuelva a repetir. Y aquí volvemos a lo de los conceptos básicos de disciplina positiva de los que hablamos hace unas semanas, que es que siempre yo tengo que trabajar en el reto del momento, pero siempre volviendo la mirada al futuro. Entonces, a regalarle habilidades y características para la vida, para su vida también de adulto. En ese momento, con el castigo, simplemente estoy parando de momento, en ese momento, la conducta inadecuada, pero no estoy haciendo nada para el futuro. Para el futuro próximo no estoy haciendo nada ni siquiera para evitar que mañana vuelva a pintarme las paredes. ¿De acuerdo? Entonces, castigo aparcado. Siguiente punto, hacer trampas. Es muy recurrente que cuando ya hemos agotado, también por la falta de credibilidad de los que hablábamos antes, las amenazas y los chantajes a nuestros hijos, ya no nos quede nada más que hacerle trampas y meterle miedo y terror en el cuerpo con cosas que están fuera de nuestro control. Por ejemplo, el lobo, el señor negro, y todo ese mundo fantástico al que ha recurrido mucho nuestros padres cuando éramos pequeños, y ahora aún yo trato con papás que cuando se sienten totalmente desbordados, le van a decir que viene la bruja a cogerlos y a meterlos y se los va a llevar si no paran de pelearse, por ejemplo, ¿de acuerdo? Igual lo de lo que me estáis viendo, nunca hayáis recurrido a eso, ni siquiera se os ha ocurrido recurrir a eso, pero os aseguro que sí que sigue habiendo. Y entonces la recomendación que os hago es que no recurráis a eso, primero porque perdéis fuerza y credibilidad frente a vuestros hijos, porque llegará un día muy pronto en el que se sabrán que no existe ningún hombre que se los va a llevar si no apagan la luz de la habitación a la hora de dormir, por ejemplo, y entonces perderemos totalmente la credibilidad. Y encima meteremos unos miedos y unos terrores en el cuerpo de nuestros hijos
con los que luego no queremos lidiar. O sea, le vamos a contar que el lobo se los va a comer si no recogen los juguetes, pero luego nos quejamos de que tienen miedo a la oscuridad y que quieren que estemos en la habitación hasta que no se duerman. Intentemos siempre tener un hilo de coherencia, ¿de acuerdo? Entonces, si nos ha venido bien en su momento recurrir al lobo para asustarles y hacerle hacer lo que nosotros no logramos que hagan con nuestra propia autoridad de padres, luego también tenemos que acatar con las consecuencias, ¿de acuerdo? Así que, por favor, eso lo dejamos ya para siempre. Y nada, pasamos al siguiente punto, no sé ya para cuál vamos, creo que el 5 o el 6, no lo sé. Los automatismos. Los automatismos. Siempre como por una manera que tenemos de expresarnos, tendemos a recomendar y ordenar a nuestros hijos lo que queremos que no hagan. Entonces las órdenes casi siempre empiezan con un no. No te levantes, no cojas el mando, no salgas del parque, no me quites, no quites la mano que te estoy cogiendo de la mano, etc, etc, etc. Entonces es mucho más efectivo cambiar estas órdenes o estas demandas que tenemos del negativo al positivo. Pues por ejemplo, no te levantes, puede ser quédate sentado, no cojas el mando. El mando se puede caer, lo dejamos encima de la mesa. Siempre intentar volcar del negativo al positivo, porque hay muchas cosas que ellos sí pueden hacer, ¿de acuerdo? No pinten las paredes, dibuja en el folio. El cambio para ellos es ofrecerle enseguida, mientras le estamos desestimando algo que están haciendo, es ofrecerle una alternativa de algo que sí pueden hacer, ¿de acuerdo? Sin que estén ellos buscando y sin que nosotros nos transformemos en un disco roto de todo lo que está prohibido, de una lista infinita de prohibiciones. Cuando para cada prohibición, si le damos la vuelta, hay algo que sí que pueden hacer y sí que podemos hacer perfectamente. Entonces, eso es el error de los automatismos. Siguiente error, que ese también es muy frecuente, podemos caer en él con mucha facilidad, que es a la hora de corregir o de educar, centrarnos simplemente en la conducta que vemos de nuestros hijos, en los que sería la punta del iceberg. Entonces yo, por ejemplo, me doy la vuelta y veo a mis hijos cogerse del cuello los unos con los otros. Y ya voy a castigar o a intervenir sobre la pelea de mis hijos, dejando totalmente de lado lo que está bajo de esa punta. Entonces, de eso también hablaremos en un video específico, así como de las rabietas. Muy pronto tendremos un video simplemente sobre las rabietas, que es la gran manía y el gran punto interrogativo de los padres, sobre todo de niños pequeños. En este caso también hablaremos de ese tipo de conflicto y de lo que son las creencias equivocadas y las metas equivocadas. Están conectadas con lo que hablamos también hace unas semanas del sentido de pertenencia y de utilidad que tienen, que intentan lograr nuestros hijos. Entonces no nos centremos solo en el hecho que mi hijo muerde y tira juguetes, sin tener en cuenta, por ejemplo, lo que está pasando en nuestra familia en ese momento, por ejemplo, el nacimiento de una hermana, la creencia equivocada que él tiene sobre el hecho que mis padres ahora ya no me quieren porque me han apuntado, por ejemplo, a la guardería, etc, etc. La idea es de intentar, sobre todo a través de la observación de nuestros hijos y a través de preguntas de curiosidad, intentar encontrar una explicación a sus comportamientos y actuar ahí, en las creencias y en los valores equivocados que nuestro hijo se está construyendo en ese momento y que desembocan en unas conductas equivocadas. Pero no centrarnos solo en el resultado, en la conducta, sino ir para atrás, tirar del hilo y descubrir el porqué, ¿de acuerdo? Seguimos una súper importante, un error que es muy importante no hacer, es lo de ser incoherentes. Ser incoherentes, por ejemplo, no me refiero solo al poder del ejemplo, de decirle que siempre hay que pasar cuando el semáforo está en verde, cruzar la calle cuando el semáforo está en verde, pero si un día le tenemos en el carro y creemos que está jugando o mirando el móvil, cruzar con el rojo. Y si se da cuenta y nos dice algo, que eso pasa mucho,
decir, no, pero es que mamá ha echado un vistazo y ha visto que no pasaba nadie. O sea, hacerle entender que si hay unas normas que para nosotros es muy importante que se cumplan, como pueden ser normas de seguridad, no hay excepciones. Sino el día de mañana también él pasará con el rojo y cuando le llamaremos la atención nos dirá que sí, que tranquilas, que él ha mirado antes de cruzar. Entonces, en el tema de ser incoherente no hablamos solo del poder del ejemplo, que es súper importante, es muy valioso el poder del ejemplo de los padres sobre nuestros hijos, es lo que más, es la herramienta educativa primordial que tenemos todos en nuestras manos todos los días, nos demos cuenta o no, queramos o no, el poder del ejemplo es poderoso, como dice la palabra. Pero en este caso el error de ser incoherente, me refiero por ejemplo a los niños que pegan. Entonces pensemos en cuando tenían un añito, 13 meses, que eran botecitos súper graciosos y que le hacíamos vídeos cuando, por ejemplo, intentaban darle patadas o levantarle a su padre del sofá. Nos hacía gracia verlos. O que estamos haciéndole cosquillas y él nos da un puñetazo, aunque no nos haga daño en absoluto, pero nos da un puñetazo en la cara y nos reímos porque es gracioso o le decimos que ahora yo también te lo doy a ti, etc, etc. Luego el niño entonces entiende que eso le estamos reforzando en ese momento porque estamos pasando un rato agradable con él, porque estamos riendo de sus gracias, entonces él lo hará aún más, ya que le apetece pegar, pero lo hará aún más para hacerle gracia a sus padres y para ser el centro de la atención de sus padres. Luego pasan 2 años, el niño no tiene 1 año, tiene 3, empuja o pega a su madre o a un niño del parque o a su primo y enseguida nos escandalizamos, le castigamos y le reñimos, le gritamos. Eso es una prueba de incoherencia. Tenemos que entender que todas las conductas, aunque los niños sean pequeños y aunque en algunos momentos nos parezcan graciosas, como que un niño de 15 meses diga una palabrota, se nos puede escapar la risa porque son muy graciosos, pero pensar que luego tendrá 5 años y será muy complicado hacerle entender que es algo que nosotros no queremos que haga, si nos hemos reído cuando eran más pequeños. Eso lo vemos muchísimo en los grupos sobre el tema de pegar. Que cuando son muy pequeños nos reímos cuando nos pegan porque por supuesto no nos hacen nada de daño y luego llega el momento en el que pueden hacer daño a niños de su edad o tampoco nos parece de recibo que aunque no nos hagan daño, hagan el gesto de levantarnos las manos a nosotros, ¿de acuerdo? Entonces siempre ser coherentes. Si una conducta nos va a parecer inadecuada en nuestro hijo, que nos parezca inadecuada desde el día 1. Si él ve que algo no nos hace ninguna gracia y nos ponemos serios y firmes diciendo que no se levantan las manos ni siquiera jugando, aunque luego algún día le apetezca y se le puede escapar de levantar las manos, ya sabemos de entrada que no lo va a hacer para complacernos, para hacernos reír o para ser el centro de la atención. Y luego los últimos 2 puntos son el no etiquetar a nuestros hijos, recordar siempre que lo que estamos intentando corregir es la conducta, que es la conducta que es inadecuada o puede ser a momentos equivocada, no nuestro hijo. Y para eso os recuerdo que hay un efecto que se estudia mucho en sociología, en psicología, que es el efecto Pigmalión. Si yo te digo todos los días que eres travieso, tú para respetar de alguna manera la expectativa que yo tengo sobre ti, harás de todo y te convertirás en un niño travieso. Entonces siempre intentemos, por favor, en lo positivo tampoco, pero en lo negativo sobre todo, etiquetar a nuestros hijos. Niño malo, niño travieso, niño trasto, llorón, etc, etc, etc. ¿De acuerdo? Recordemos siempre que las etiquetas llevan a nuestros hijos a ponerse manos a la obra y hacer todo lo que está en su poder para convertirse en lo que le estamos diciendo que es, lo que nosotros pensamos que él sea. Y para terminar, el último error es el de intentar evitar, frente a una conducta inadecuada, sermones y coletillas. Intentar entender que los errores son maravillosas oportunidades para aprender. Los nuestros, como padres, nos vamos a equivocar a diario y aún más si nos perdonamos y vemos nuestros errores como una oportunidad de hacerlo mañana mejor,
aún más, intentemos entender que nuestros hijos se equivocan por falta de experiencia. Para eso estamos nosotros, para enseñarle cuál es un camino alternativo, pero intentando reducir al mínimo los sermones y las coletillas, que son los que más dificultan realmente el aprendizaje de nuestros hijos, que vienen de su experiencia directa, de su manera de estar por el mundo con otras personas, de compartir momentos, ¿de acuerdo? Entonces, os invito por favor a intentar observar un poquito desde fuera cuál es vuestra conducta, y si queréis escribirme en los comentarios cuáles son de estos 10 errores, 10 trampas educativas, las que son un poquito más complicadas, en las que soléis caer o habéis caído alguna vez, y en la alternativa que habéis encontrado para ella, ¿de acuerdo? Y os doy las gracias por verme, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias.